¿Sabías que vestir de forma femenina puede aumentar tu confianza y empoderamiento? Pues en este video vamos a explorar cómo la ropa que usamos influye directamente en nuestra actitud y presencia. Además, les doy mis mejores tips para vernos más femeninas y sentirnos atractivas en nuestra propia piel. Hola a todas, bienvenidas, yo soy Dani C y aquí compartimos todo lo relacionado con energía femenina y desarrollo personal. Gracias por estar aquí en este espacio y hoy vamos a hablar de cómo las mujeres podemos tener más poder cuando resaltamos nuestra feminidad a través de la ropa. Y es que no es necesario vestirnos de rosado todo el tiempo. Con pequeños cambios que empecemos a hacer en la forma de vestir, vamos a vernos más girly y sofisticadas. Entonces, si quieres sentirte más empoderada, este video es para ti. No olvides suscribirte y darle like si te gusta el contenido. Y vamos a empezar con esta primera parte, que es la relación entre la vestimenta y la confianza o la seguridad en nosotros mismos. Y es que cuando ponemos esmero y tiempo en la forma en cómo nos presentamos, eso se va a ver reflejado en nuestra seguridad, eso se va a ver reflejado en nuestra autoestima y estarás conectada con tu energía femenina, lo que hará que atraigas más oportunidades y que atraigas a las personas que estén en tu misma sintonía. Bellas, imaginen que ustedes van a una entrevista de trabajo o que van a un evento o a un concierto y ustedes realmente están emocionadas porque llegue ese día. Y bueno, tienen dos opciones. Una es poner el mínimo esfuerzo en cómo se van a vestir, cómo se van a ver. O la segunda es realmente tomarse el tiempo para ver qué ropa les queda mejor, para ver qué peinado les queda mejor. Ponen más empeño en la forma en cómo se van a presentar. ¿Con cuál de las dos versiones ustedes se sentirían más seguras? ¿Y cuál de las dos versiones atraería ese trabajo soñado, esas conexiones sociales, esa pareja? Por supuesto que la versión que le pone más empeño al cuidado personal, porque las personas por naturaleza queremos tener a personas que se ven bien, que se ven saludables, que transmiten cosas buenas, ¿cierto? Por naturaleza queremos tener ese tipo de personas en nuestras vidas y también en las grandes compañías. Por eso es que es tan importante las entrevistas de trabajo, porque ahí no solamente están evaluando tus conocimientos, que por supuesto pensaríamos que es lo más importante, pero si no lo mezclamos con un cuidado externo, eso no demuestra que nos respetamos, eso no demuestra que somos unas personas que nos fijamos en los detalles. El secreto está en tener los conocimientos, pero también mostrarnos como unas personas que nos amamos y que nos respetamos. Bueno, ahora vamos con los tips para lucir más femeninas. Y el tip número 1 es incorporar más vestidos y faldas. Estas son prendas que están diseñadas únicamente para las mujeres. Bueno, en casi todos los países del mundo. Entonces, si eres de las mías, en donde yo solamente me ponía pantalones para ir al trabajo y jeans para los fines de semana, yo sé que va a ser muy difícil cambiar nuestro vestuario a solo vestidos y faldas. Entonces, lo primero es que no es necesario que hagas cambios drásticos. Puedes empezar incorporando una, dos prendas, puedes ir
de a poquitos. Y al principio, de pronto, si te sientes un poco extraña, puedes empezar con colores oscuros, vestidos de pronto negros o azules oscuros, o bueno, tonos oscuros, igualmente también faldas, y poco a poco, cuando ya te vayas sintiendo más cómoda, puedes ir pasando a tonos más claros. No dejen que los comentarios al principio las afecte, y se los digo desde mi experiencia, porque cuando empecé a vestir de forma más femenina, algunas personas me dijeron que parecía una viejita por la forma en la que me estaba vistiendo. En el trabajo me acuerdo mucho que un día me llevé mi vestido favorito y me sentía genial, y se me acercó una señora y me dijo como, wow, qué vestido tan lindo, vas para un matrimonio. Si se fijan, ese comentario no fue ofensivo, ¿verdad? Sin embargo, hay comentarios que pueden ser pasivo-agresivos, que te elogian pero al mismo tiempo te hacen sentir mal, y muchas veces tú puedes percibir la intención de las otras personas. Entonces, digamos que en esos casos podemos decidir si tomamos lo que la otra persona nos está diciendo y nos sentimos mal y ya dejamos de usar lo que a nosotras nos gusta solo por complacerlos, o si definitivamente nos interesa más cómo nosotras nos sentimos, cómo nosotras nos vemos, hacer caso omiso a los comentarios. Y con respecto a los comentarios, me gustaría decirles algo, y es: si ustedes son las que reciben este tipo de comentarios, tengamos en cuenta que las otras personas hablan desde su propia percepción y de pronto también desde sus propias heridas. Entonces no nos tomemos nada personal cuando recibamos este tipo de comentarios. Y por otro lado, si somos nosotras las que hacemos comentarios con respecto a la apariencia de otras personas, por favor, solamente si vamos a hablar de forma positiva y genuina, hagamos los comentarios. De lo contrario, mejor no digamos nada. Vamos con el tip número 2, y es: conoce tu estilo. Como les decía antes, no es necesario que nos vistamos solamente de rosado y con vestidos para vernos de forma femenina. No es así. Hay muchos estilos y podemos adaptar el que más nos guste. Podemos utilizar prendas que realcen nuestra belleza, nuestros atributos, sin necesidad de pasarnos a la vulgaridad. Entonces busca el estilo que más te guste, que más se adapte. Hay varios estilos. Está el estilo elegante, que son estos estilos clásicos y modestos. Está el estilo romántico, que es más como el de las princesas de Disney, que son más colores pasteles, como vestidos como más sueltos. También está el estilo casual, que es el que se está viendo hoy en día, que son los vestidos que se usan con tenis. Bueno, hay muchos estilos que puedes elegir y que muy seguramente van a ayudar a resaltar tu figura. Bellas, y si les está gustando el video hasta el momento, las invito a darle me gusta, pues esto me ayuda a saber qué tipo de contenido compartirles. Bueno, continuemos, vamos con el tip número 3, juega con los colores y las texturas. Entonces hay texturas que son más suaves y tienden a ser más femeninas, como son la seda, los encajes, los bordados. Entonces si los puedes incorporar en prendas como tus blusas, algunas faldas, esto te va a dar un toque de feminidad y también de coquetería. Y los colores que están más relacionados con la feminidad son definitivamente los colores pasteles. El rosado, por supuesto, es el color favorito.
Sin embargo, yo sé que hay muchas chicas que se van por todo lo opuesto y no les gusta el rosado para nada, sino los tonos oscuros. Y está bien, desde que los sepamos combinar con accesorios, también se pueden llevar looks muy lindos. Pero digamos que para las chicas que quieren empezar a incorporar más estilos como suaves y delicados, les recomiendo los colores pasteles, les recomiendo los estampados con flores, también los animal print. Vamos ahora con el tip número 4 y son los accesorios. Y es que los accesorios son parte fundamental y es algo que nos diferencia también totalmente de los hombres, porque nosotras podemos llevar carteras que podemos combinar de colores, de materiales, igualmente los zapatos también. Entonces como que podemos jugar con los diseños. Por otro lado también tenemos los accesorios como las joyas, como los aretes, los collares, las pulseras. Este tipo de accesorios va a hacer que un outfit se resalte más o de pronto como que sea más plano. Entonces si puedes incorporar accesorios que te gusten, que vayan con tu color de piel, con tu estilo, esto también te va a dar ese toque especial. Y hay otro accesorio que yo por muchos años dejé a un lado y eran los accesorios de la cabeza, los accesorios del cabello. Porque me acuerdo que cuando de niña mi mamá me solía poner muchas balacas, pero resulta que la única forma de ponérmelas era todo el cabello para atrás. Entonces cuando yo miro mis fotos me veo súper chistosa. Entonces como que ya de adulta dije, uy no, nunca más me vuelvo a poner balacas, y tenía ahí como esa cuestión con los accesorios del cabello. Pero resulta que en este proceso empecé a darme cuenta que hay formas de utilizarlos diferentes, que hay colores, que hay diseños, que hay cantidad de cosas que podemos ponernos en el cabello y se ven divinos, de verdad, se ven muy muy lindos. Entonces yo a veces los utilizo cuando de pronto tengo una ropa que es muy oscura, o de pronto cuando la ropa que llevo es como plana, entonces quiero como resaltar la feminidad, quiero resaltar como la dulzura, como esa coquetería. Entonces me pongo algo en el cabello y eso cambia totalmente el outfit. Entonces eso es algo que les recomiendo que prueben, porque les va a dar como ese toque especial y ustedes también se van a sentir diferentes. Y vamos con el tip número 5 y es el cuidado personal. Y aquí va incluido el cuidado de la piel, el cuidado del cabello, el maquillaje. Entonces aquí es importante también tener en cuenta que una rutina de cuidado de la piel, de cuidado del cabello, de maquillaje, si es que te maquillas, eso también va a hacer que realce tu presencia, que te sientas de una forma diferente. Nuestra piel y nuestro cabello son un reflejo como de nuestra alimentación, y recuerden que las personas nos sentimos atraídas a personas que se ven saludables. De hecho, los hombres, chicas, se sienten muy atraídos por el cabello de las mujeres, porque se cree que el cabello refleja como la vitalidad de una persona, si una persona es saludable o no. Y déjenme en los comentarios sus propios tips, si de pronto hay algún consejo que se me pasó aquí, escríbanmelo, que me encantaría leerlo. Así que ahí lo tienen. Vestir de forma femenina no solo nos ayudará a aumentar nuestra confianza, sino también nos ayudará a sentir empoderadas.
Y recuerden que estos son consejos para las mujeres que están trabajando en conectar con su energía femenina. No significa que todas las mujeres tengan que vestirse de cierta forma, porque al final es decisión de cada una, depende de lo que a ustedes les guste, de lo que ustedes creen que les va mejor a su cuerpo. Bellas, rompamos estereotipos porque podemos ser fuertes, exitosas y vestirnos de forma femenina. Y si quieren brillar con su apariencia y desde el interior, las veo en mi siguiente video. Chao, chao.